Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Vamos a disponer un tiempo para buscar la dirección de Dios. Vamos a orar, que el Señor guíe en esta noche por medio de su palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables por medio de tu palabra. Sé tú, Señor, el que habla en nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú siempre recibas toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Hermanos, sean todos bienvenidos. Hay mucho calor, ¿verdad? Hay mucho calor. Pero vamos a ser breve para que no suframos de calor, pero que la palabra también sea efectiva, eficaz y que toque nuestros corazones y podamos salir de aquí llenos de la presencia de Dios y también transformados. Vamos a hablar acerca de un tema de evangelismo. Vamos a estar hablando acerca del evangelismo. Todo el mes pasado hablamos de la iglesia, todo lo que implica la iglesia. Me gustaría que en esta ocasión, en esos temas, vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros evangelizar. Va a haber un taller de evangelismo incluso. Ya lo vimos el miércoles, hace 2 miércoles, cómo podemos compartir nuestro testimonio en 15 segundos. ¿Sí? Y así hay muchas herramientas acerca del evangelismo, muy interesantes. Pero vamos a usar pasajes bíblicos del apóstol Pablo, cuando él decía que es necesario que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es evangelismo. Sí, poder evangelizar es hablar de Cristo, hablar de las buenas nuevas, hacer todo lo posible para que las personas conozcan de Dios y conozcan del amor de Dios. Ese es nuestro deber como iglesia. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia, que nosotros podamos compartir del amor de Dios. Por eso es que vamos a estar usando al apóstol Pablo para que nos guíe, porque todos estos textos bíblicos fueron inspirados por Dios para nuestra enseñanza. Pablo tenía bien en claro que tenía que predicar. Incluso si ustedes más adelante pueden buscar Hechos 9:20, van a ver cómo enseguida predicó la palabra de Dios. Cuando fue convertido, cuando hubo su conversión del apóstol Pablo, cuando Dios tocó su corazón, dice ese texto que enseguida se dedicó a predicar. Y eso es muy importante, porque muchas veces si nosotros como recién convertidos no compartimos de la palabra de Dios, no compartimos de nuestra fe o del amor de Dios, muchas veces podríamos no hacerlo en el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos ese ADN de poder hablarle a las personas de lo bueno que es Dios. Hoy aquí hay 2 matrimonios, por así decir, que se les compartió del amor de Dios. Y cuando termine, me gustaría presentarlo y que oremos por ellos, porque cuando vinieron los pastores coreanos, sí, estuvimos visitando hogares, casas. Y resultado de eso, pues son 2 familias. Entonces vamos a orar por ellos y vamos a darles la bienvenida como iglesia y que podamos ser nosotros de bendición, porque se le compartió del evangelio de Cristo Jesús, aquel evangelio que tiene poder ¿de quién? Poder de Dios. Ese es el evangelio, tiene poder de Dios. Entonces vamos a ver Hechos 18, 6, 10. Recordemos que nosotros podemos invitar a las personas a venir a la iglesia, pero cuando le predicamos o le compartimos del evangelio, el evangelio tiene poder para poder transformar la vida de las personas. Entonces, por eso es que la gente no viene, porque solamente le estamos invitando a venir a la iglesia, pero si usted le lee un texto bíblico, si usted le habla, la palabra tiene poder. Vean Hechos 18:5, dice el texto que cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. ¿Sí? Pablo exclusivamente se dedicó a la predicación cuando llegó a ese lugar. Y es que desde un principio él enseguida predicaba la palabra de Dios. Él fue el que dijo, predique la palabra, ¿sí?, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí podemos ver que él se dedicaba exclusivamente a predicar la palabra de Dios, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Él era judío y le testificaba a los judíos.
pero eso no le gustaba a los judíos. Vamos a ver el texto. Continúa diciendo, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Cuál es la primera enseñanza de esos textos? Vamos a rescatar una enseñanza. Primero, sí, hay que saber y hay que entender que hay gente que no quiere nada con Dios. Eso es una realidad. Nosotros le hablamos de Cristo, le hablamos del amor de Dios, compartimos el Evangelio y estamos testificando y simple y sencillamente no quieren. Puede ser nuestro primo, nuestra prima, nuestro hermano, hermana, papá, mamá, hijo, vecino, puede ser cualquier tipo de gente. Pero es una realidad que por más que nosotros le hablemos, ¿sí?, no quieren saber nada de Dios, no quieren tener una comunión con Dios, no quieren tener una relación con Dios, y eso es una realidad. Eso le estaba pasando al apóstol Pablo. ¿Sí? Él estaba predicando a los judíos. Vean el texto 6. Dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, ¿qué fue lo que recibió Pablo? Insultos. Dice, y lo insultaron. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles, e inicia el ministerio de Pablo con los gentiles. Como muchos saben, Juan le predicaba a los judíos y Pablo le predicaba a los gentiles. Esta frase de caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, un escritor dijo que significa que todo aquel que no recibe el Evangelio se está autosuicidando. Es lo que le dijo el apóstol Pablo a los judíos. Ustedes se están autosuicidando, se están condenando al no creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que sucede con las personas que no quieren recibir el Evangelio, que no quieren recibir a Jesús en su corazón, que no aceptan nada de Dios. Se autosuicidan, ellos mismos se autocondenan. Incluso usted lo puede leer en Juan 3:18. ¿Sí? Cuando dice que Él no vino a condenar al mundo, pero por no creer en Jesús se condenan automáticamente. Eso es muy importante, que nosotros podamos evangelizar, predicar, compartir el Evangelio. Pero si la gente no quiere, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Ese es nuestro deber. Si la persona cercana no quiere recibir el Evangelio, él o ella va a entregar cuentas con Dios. Pablo, eso es lo que dio a entender. Ok, hagan lo que quieran. Y usa esta frase, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Yo estoy libre de responsabilidad. Es como cuando nosotros, a mí me pasó con mi hijo Leo, ¿sí? No quería venir a la iglesia, está bien, no vengas, ¿sí? No te obligo, quédate. ¿Tú tienes un problema con quién? Con Dios. Yo como papá voy a dar el ejemplo, pero él, ¿sí?, tiene que tener su encuentro y su relación personal con Dios. Cuando esté delante de Dios, él no va a ver nada que lo pueda justificar. Para la gloria de Dios, el 10 de septiembre se bautiza. Para la gloria de Dios, él ya tiene un pastor, él ya tiene una iglesia, ¿sí? Y él ya conoce de Cristo. ¡Qué bueno! Todos tenemos un tiempo, pero mi labor es predicar, nuestra labor es compartir el Evangelio. Y Pablo eso hacía.
Y quizás van a haber familiares de nosotros que amemos mucho, que no quieren saber nada de Dios. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu familia. Oremos por ellos porque la obra, ¿quién convence? Convence Dios, el Espíritu Santo es el que convence. La obra la hace Dios. Nuestra labor es testificarle, nuestra labor es compartirle, pero sabemos que la obra la hace Dios. Gloria a Dios si cuando compartimos acepta, qué bueno, pero si no acepta, ¿sí? Va a llegar su tiempo donde Dios va a quebrantar el corazón de aquella persona, ¿sí? Va a sufrir, claro que sí. Todos los que no quieren aceptar, reconocer o recibir a Dios, sufren. Amado hermano, yo recibí a Jesús a los 27 años y sufrí mucho cuando estuve sin Cristo. Y mucha gente sufre igual. Sufre por el alcoholismo, sufre por la drogadicción, sufre en traición, sufre en decepción. La gente sufre cuando no tiene a Cristo. Pero Pablo estaba sufriendo por el Evangelio. Estaba sufriendo por Cristo Jesús. Y si hoy usted me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Sufrir en el mundo o sufrir por Cristo? Yo le voy a decir que sufrir por Cristo es mejor. Siempre va a ser mejor sufrir por Cristo. Por compartir el Evangelio. Al apóstol Pablo lo insultaban, lo rechazaban. ¿Quién es pastor? Pues sus mismos paisanos, por así decir, porque eran judíos. Él le estaba predicando a los judíos, a los de su propia sangre. Y eso pasa muy común. Tú le quieres compartir a tu hijo y tu hijo no quiere saber nada de Dios. Le compartes a un primo, a una prima, a un familiar. Por eso es que Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén, porque dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, el Señor usa a otras personas para poder predicarles de Cristo. Aunque nosotros estemos con nuestros familiares, no va a suceder. Si sucede, qué bueno. Pero si usa a otra persona para poder acercarnos a los pies de Cristo, gloria a Dios. Es bueno, qué bueno, ¿sí? Porque realmente todos necesitamos del amor de Dios. Todos necesitamos del Evangelio. Porque o sufrimos sin Cristo o sufrimos por Cristo. Pero el sufrimiento sin Cristo es más doloroso, porque cuando sufrimos con Cristo estamos agarrados de la mano de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces oremos, no se sienta responsable, porque muchas veces, pastor, es que yo nunca lo llevé al templo, es que yo nunca lo guié, es que yo... No, hermano, no se sienta culpable. Pablo dijo, ok, no quieren entender, no quieren recibir, yo no soy responsable. Entonces Pablo se deslinda de una u otra manera. El segundo texto, el que continúa en el versículo 7 y 8, y es el segundo punto, hay personas que todo lo contrario, sí buscan de Dios. Sí, hay personas que no buscan de Dios, sí, conocemos mucha gente que no busca de Dios, pero hay personas que sí buscan de Dios. Y eso es interesante porque hay un contraste. Primero lo rechazan, primero lo insultan, sí, pero por otro lado, él sale de la sinagoga. Vean el texto 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Pablo tiene un conflicto con los judíos. Pablo está alegando de que Jesús es el Cristo. Sí, y muchos no creyeron, y ahorita vamos a ver que muchos sí creyeron. Pero entre todo eso, él sale, ¿sí? Y al lado hay una casa. Y lo maravilloso de esto es que esa casa donde pasa Pablo, estaban adorando a Dios. ¿Sí? Es una casa, nosotros le llamamos casa de paz. Es maravilloso cuando usted llega a una casa donde adoran a Dios. ¿Sí? A mí me sorprende cuando yo ando en las calles, caminando, qué sé yo, y escucho una casa donde están poniendo alabanzas. Y yo paso y quisiera yo entrar y saludar al hermano, a la hermana, qué sé yo. A veces me dice mi esposa, es que esos son cánticos católicos, me dice.
No creas que todos son cristianos, pero a mí me da ganas de pasar y saludar a la persona, sea que sea, esa adoración, ya bien sea católico o lo que sea, están alabando a Dios. Y es bueno, y eso es lo que Pablo vio, eso es lo que Pablo experimentó. Sale de la sinagoga, o sea, del templo, y pasa en una casa donde tenían una alabanza, donde tenían adoración. Yo me imagino, sí, un canto, qué sé yo, la de vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre. ¿Se imaginan? Sí, esa escena donde Pablo, al salir de eso, ve ese lugar, ve esa casa de paz, y obviamente él entra y disfruta de estar un tiempo allí. ¿Por qué? Porque está pasando un momento de aflicción, está pasando un momento de pleito entre los judíos, porque no querían reconocer, y dicen, pues hagan lo que quieran entonces. Y Pablo sale y encuentra una casa de paz. Y, amados hermanos, esa es la enseñanza. ¿Sí? Esa es la enseñanza en esta noche, que en nuestros hogares, que en nuestras casas podamos siempre adorar a Dios, que nuestra casa sea una casa de oración, que en nuestras familias, ¿sí?, se pueda crear esa atmósfera espiritual donde podamos glorificar el nombre de Cristo. Es maravilloso. Les quiero contar algo brevemente. Cuando fuimos a visitar hogares, sí, nos llevó una hermana a su casa, porque su mamá estaba pasando momentos difíciles de depresión, angustia. Y cuando llegamos me dice, pastor, solamente cuando llego aquí a la casa de mi hija, yo siento paz. Cuando llego aquí, porque allá en mi casa es mucho pleito, sí, muchos problemas, pero cuando yo vengo aquí a la casa de mi hija, yo soy tranquila. ¿Por qué creen? Porque se adora a Dios. Porque es una casa de paz, porque es una casa de adoración, porque hay himnos, cánticos. Amado hermano, que cuando la gente pase por nuestras casas, no escuche gritos. Que cuando los vecinos pasen por nuestras casas, no escuchen insultos. Que cuando los vecinos pasen por nuestras casas, no escuchen pleitos. Que escuchen adoración, que escuchen alabanzas, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Pablo experimentó y eso es lo que Pablo necesitaba. Y mucha gente alrededor de nosotros, muchos vecinos necesitan hogares y casas de paz. Necesitan casas de paz. Mucha gente está teniendo problemas. Mucha gente está pasando con situaciones difíciles que necesitan hogares de paz, donde puedan alabar al Señor y sentirse a gusto. Eso es lo que necesitaba el apóstol Pablo. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Porque no falta el primo, la tía que pone ahí sus rancheras, ¿verdad? Y otra música. Pero hagamos lo posible por poner alabanzas, himnos. Y me gusta cuando algunos hermanos suben un link de YouTube con una alabanza, porque de ahí podemos agarrarlo y escucharlo. Es bonito. Compartamos alabanzas e himnos. Fíjense que la segunda enseñanza, y lo que podemos ver en el versículo 8, es que un personaje, ¿sí?, la casa de paz y la adoración era un personaje llamado Ticio Justo. ¿Sí? Allí era un adorador, era un hombre que alababa a Dios. Pero en el versículo 8, Crispo, otro personaje, el jefe de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El templo. ¿Sí? El mandamás, el MMPP, el mero papas fritas, MMPF. ¿Sí? Ese personaje, ¿sí?, que comúnmente son muy difíciles de tratar. Vean lo que sucedió. Crispo, el jefe de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su familia. En medio de esa discusión, ¿sí?, del apóstol Pablo con los judíos, este hombre sí creyó en Jesús, sí creyó en el Evangelio, sí creyó en Cristo. Y eso es el resultado del esfuerzo del apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña eso, pastor? Que vale la pena todo el esfuerzo que tú has hecho por compartir del Evangelio.
¿Vale la pena? Sí, muchas veces yo lo he experimentado, entiendo, somos familia, soy familia, tengo hijos y andamos corriendo y andamos peleando, apúrate, sal del baño, ¿verdad? Y te voy a dejar y hay aflicción, pero todo eso vale la pena, hermanos, de verdad, vale la pena. Yo sé, tengo 2 hijas, una tarda media hora y la otra tarda 1 hora, ¿sí? Y tengo que empezar a cambiarme a las 5 de la tarde. Entonces, todo eso vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque hay resultado, ¿sí? Hay fruto de poder compartir el Evangelio y poder estar juntos como iglesia. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Es el fruto y el resultado del esfuerzo del apóstol Pablo. Si usted me dice, pastor, y si le insultan, y si le critican, y si le señalan, y si le hacen todo, pero hay un alma para Cristo, vale la pena. Vale la pena sufrir por el Evangelio. Si sufrir por otras cosas, ¿cuánto más no sufrir por el Evangelio? Mientras vengan almas nuevas para Cristo. Y eso es lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. Vean, Crispo, el jefe de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¿Sí? Pablo no era un hombre que hablaba bajito. Pablo era un hombre que hablaba fuerte y estaba confrontando a los judíos. ¿Sí? Y entre todo ese conflicto, entre toda esa situación, hubo resultados de parte de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que haya frutos, que haya resultados. Y siempre que nosotros compartamos la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra no regresa vacía, porque tiene poder de Dios. ¿Sí? Hubo gente que no creyó, pero hubo gente que sí creyó. Va a haber gente que no crea y va a haber gente que sí crea en el Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo es el Señor. Y todos los que estamos aquí somos el resultado del Evangelio de Cristo Jesús, que sí creímos. Y muchos no queríamos creer. Y muchos teníamos un corazón duro. Pero la palabra misma penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, hasta romper, dice que los tuétanos, ¿verdad? Nuestros huesos. ¿Por qué? Porque así es la palabra. No queremos, nos resistimos. Pero llega el momento donde tenemos que doblar rodillas. Llega el momento donde tenemos que decir, sí, Señor, no tengo a dónde ir, te necesito. Y ese momento ha llegado. Amén. Y para terminar, hermanos, y cuando el pastor dice que va a terminar, ¿cuánto hace falta? Híjalas. Dios nos ha llamado, ¿sí?, por medio del Evangelio, y Él nos respalda. Vean el texto. Dice el versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. ¿Sí? Estaba pasando un momento, no es fácil, hermanos, compartir el Evangelio. No es fácil la vida cristiana, no es fácil. ¿Sí? Yo sé que luego nos hacen bullying, ¿verdad? Nos hacen bullying, por eso dice la palabra que no nos da un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor y de poder y dominio propio. Pero hay otro texto que dice que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? No debemos de avergonzarnos. Entonces el Señor nos dice hoy, no tengas miedo. ¿Sí? No te avergüences del Evangelio. Si hoy regresas a tu casa y te dicen a dónde fuiste, no le digas que al parque. ¿Sí? No le digas que por allá. Dile, fui al templo, fui al Shaddai, fui a alabar el nombre del Señor, fui a escuchar la palabra de Dios. Dice el texto, no tengas miedo. Pablo estaba pasando momentos difíciles, estaba confrontando a su propia gente, a los judíos. Él dice, mejor me voy con los gentiles. Pero estaba pasando un momento complicado y es ahí cuando Dios llega a nuestras vidas. Porque todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Todos nosotros tenemos miedo. Sí, y es que a veces lo queremos ocultar. Y ayer me decía Jorge, ¿dónde está Jorge? Me dice, pastor, le dolió, pastor. Y yo así por dentro, sí, me dolió, pero me hago el fuerte.
me hago el fuerte, ¿verdad? Y es una realidad, a veces tenemos miedo. Hermanos, cuando yo me subo atrás y me lleva Johnny, me muero de miedo. Sí, maneja como Sataol. Nos da miedo, todos en un momento, sí, tenemos miedo por una u otra cosa. Tenemos miedo, pero, amado hermano, Dios le dice a Pablo, no tengas miedo, sí, no tengas miedo. Acaba de darnos, sí, una noticia terrible de mi papá. Ya lo escucharon a la hermana Daisy, está inundado de cáncer, sí, él tenía la esperanza de quitarse el riñón, dice, vivo con el... Hermanos, mi papá ya, él ya está haciendo su testamento, sí, le queda muy poco tiempo de vida. ¿Creen que tiene miedo? Sí. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. Quisiera ahorita irme en un camión e ir a ver a mi papá. Y pasamos tiempos difíciles, donde el miedo se apodera de nosotros, donde el miedo por una u otra manera, pero no sé qué es lo que estén viviendo, qué es lo que están pasando, pero yo tengo miedo, sí, por la salud de mi papá. ¿Y qué me dice Dios hoy? No tengas miedo. ¿Y qué dice? Sigue predicando, sigue hablando. El enemigo quiere callarnos la boca. El enemigo quiso cerrar el templo en pandemia. El enemigo va a hacer todo lo posible para que la iglesia no avance. Pero no tengamos miedo, no callemos. Cristo vive y vive en nuestro corazón. Y Cristo es real. Y no tenemos por qué tener miedo, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que somos más que vencedores. Me acuerdo aquí con mi hermano Ángel, antes de entrar en el quirófano, se moría de miedo, ¿verdad? Y hasta los textos cuando eran chiquitos se recordó, ¿verdad? De Josué 1:8, 1:9, Filipenses 4:13, y estábamos ahí, vamos, no tengamos miedo. Sí, se apodera el miedo de nosotros, pero no podemos callar, no podemos detenernos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque dice el versículo 10, pues estoy contigo. Qué hermosas palabras, hermanos. Pues yo estoy contigo. Sí, no te detengas, no pares de hablar del amor de Dios, no te pares de predicar del evangelio, no te calles, pues yo estoy contigo. Y eso era lo que necesitaba el apóstol Pablo saber, que Dios lo respaldaba. Porque muchas veces, estaba buscando a Jorge que está aquí al frente. Muchas veces, sí, creemos que estamos solos. Muchas veces creemos que no hay gente alrededor de nosotros. Y necesitamos escuchar de parte de Dios que Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios dice, pues yo estoy contigo. Cuando prediques, Dios está contigo. Cuando evangelices, ¿sí? En los momentos difíciles, Dios está contigo. Pues estoy contigo aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esa ciudad. Nosotros como comunidad, como iglesia, somos una familia, ¿sí? No estamos solos. No estás solo, hermana, hermano. Déjame decirte que me pasé a vivir a Citilcum hace 1 mes y medio. Y una vecina de enfrente se suicidó. Hace 4 días, 5 días. Se ahorcó. De 67 años, grande de edad. ¿Se sentía sola? Sí. ¿No hubo nadie con ella? Sí. Qué triste. Pero, amados hermanos, Dios nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, hermanos, la iglesia está con nosotros. Somos una gran familia. No paremos de compartir del amor de Dios, de los milagros de Dios, de las sanidades de Dios y de todo lo que Dios hace con su pueblo. Fíjense que antier
en el tiempo de oración que tengo con los pastores, dieron un testimonio de un pastor que cuando él se convirtió, él no quería nada con Dios, pero él iba manejando aquí en Mérida, es un testimonio real. Él iba manejando en Mérida su Volkswagen y por el Arco Norte atropelló a un ciclista. Y el ciclista quedó abajo del carro. Entonces él se bajó, ella iba manejando a su esposa. Él se bajó rápidamente y le dijo a su esposa, bájate y pásate para el otro asiento, yo me hago responsable, yo me echo la culpa. Entonces dice el testimonio que estaban compartiendo antier, en el tiempo de oración con los pastores, que llegó la policía y el hombre estaba abajo y que el hombre le dijo, no voy a levantar cargos. Estaba el hombre abajo con la bicicleta y el auto fracturado y le dijo, no voy a levantar cargos porque quiero predicarle de la palabra de Dios. Y dice que el chofer y su esposa se pusieron a llorar porque ese hombre ensangrentado, ese hombre accidentado les dijo, quiero predicarles de la palabra de Dios y del amor de Dios. Y dice que lo llevaron al hospital y se hicieron cargo de todos los gastos y cada que iban al hospital le predicaba de la palabra de Dios. Cuando fueron a su casa y los visitaba, lo empezó a evangelizar y discipular. Y hoy ese matrimonio ahora pastorean, son pastores allí en Mérida. Por un accidente, ¿sí? El pastor Kim, atropelló a un joven y le dice a otro pastor, qué bendición que un pastor te atropelle. Eres bendecido, le dice. Porque siempre va a estar en tus oraciones. Hermanos, prediquemos la palabra. ¿Saben algo? Jesús era un evangelista. Jesús le habló de Dios a Zaqueo. Jesús le habló de Dios a la samaritana. ¿Sí? Jesús cambió, transformó muchas vidas con el poder de la palabra, con el poder del evangelio. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por tu iglesia. Gracias porque somos el resultado del evangelio. Ayúdanos a poder, Señor, compartir tu palabra. Ayúdanos a poder compartir de lo que Dios está haciendo con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro sustentador. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y en esta noche glorificamos tu santo nombre, Padre, y que los que van a ser salvos se sigan añadiendo a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.